Lo que rescaté del texto de Currículum, Crisis, Mito y Perspectiva de Alicia Alba fue acerca de las dimensiones. Tomando la primera imagen, hace referencia a la dimensión social y cultural en la cual, a través de un currículum, la sociedad transmite lo que considera más valioso de una cultura que debería ser internalizado por las nuevas generaciones. Ningún currículum es neutro, sino que contiene una ideología que la mayoría de las veces es reproducida de manera implícita. La segunda imagen hace referencia a la dimensión didáctico-áulica, en la cual se refiere al encuentro que cobra vida en el currículum, en la relación docente y alumno y en el contenido enseñar a aprender. En esta primera imagen, haciendo referencia al texto de Currículum, Crisis, Mitos y Perspectiva de Alicia Alba, podemos observar que ella presenta una metáfora a la que compara el currículum con una mesa en la cual se observa totalmente desordenada la pieza de un rompecabezas. Esta imagen representa que el currículum es una síntesis de elementos culturales, una síntesis de valores, creencias, hábitos, costumbres que forman parte de una propuesta política educativa. Y todos esos componentes se presentan de una manera caótica, pero en realidad a lo largo del tiempo se logra hacer una síntesis entre todos ellos que a veces es contradictoria, que siempre es histórica y nunca es lineal, y que implica siempre una lucha entre los grupos dominantes y quienes resisten. Y por último, haciendo referencia al texto de las expresiones curriculares, podemos ver en esta imagen la diferencia entre el currículum prescripto y el currículum oculto. El currículum prescripto es la propuesta oficial, escrita y explícita en documentos curriculares, tales como planes de estudios, planificaciones, proyectos curriculares, proyectos institucionales, entre otros, y esto es lo planificado y lo previsto. Y el currículum oculto está constituido por el conjunto de pautas y actitudes de comportamiento que se aprenden en forma implícita al adquirir los conocimientos previstos. Saqué un aporte del texto Las expresiones del currículum y me basé en que las observaciones llevadas a cabo por Jackson le llevaron a destacar tres aspectos básicos del currículum oculto en la escuela tradicional, y en lo cual me destaqué la tercera porque habla de la fuerte jerarquización de la vida escolar y de la concentración del control del profesor. Mi imagen se centraba en que los alumnos deben acostumbrarse a la diferencia de poder, que la escuela es un lugar de divisiones entre los fuertes y los débiles, profesores y alumnos, que la diferencia de autoridad es muy clara en aspectos evaluativos de la vida en el aula, que el niño debe cumplir con deseos de otros, que un rasgo de este mundo es la autoridad del adulto. El segundo aporte es haciendo referencia a la figura del profesor en el texto de las expresiones del currículo, el cual se centraba y analizaba que él tiene miles de interacciones personales diarias y se dice que es el regulador que controlaba el flujo del diálogo en el aula. También que su actuación tiene un efecto limitador sobre lo que podría pasar, que existen tipos de control que son necesarios para los objetivos de la escuela y para evitar el caos. Uno de los resultados del control es la demora. Por ejemplo, esperar turno para hablar, ser atendidos, recibir respuestas, etc. Por lo tanto, hola, soy Núñez Dana Martina. Para esta exposición elegí dos imágenes que están en relación con el texto de Alicia de Alba. En este nos habla de un currículum que va a ser una síntesis de elementos culturales que en conjunto van a formar una propuesta política educativa que va a estar impulsada por diversos grupos, cuyos intereses van a ser variados y contradictorios. La primera imagen que elegí hace referencia a la dimensión social amplia, que alude a los distintos bloques o factores que conforman la sociedad, tanto social, cultural, política, pero primordialmente cultural. También se puede ver cómo la maestra intenta enseñarle al niño o al alumno a que la violencia no está bien, pero en ella se replica lo que ocurre en la sociedad y es ahí donde se encuentra sumergida la escuela.
A la segunda imagen la podemos relacionar con la dimensión institucional, que se concretan los elementos culturales. También, centrándome en la dimensión didáctica áulica, podemos ver la relación alumno y docente, donde los contenidos que son dictados no son de interés para el alumno. Y estos podrían ser enseñados de otra forma para generar un interés en el alumno. El currículum oculto es un proceso de aprendizaje que no figura en el currículum oficial. Con respecto a la primera imagen, hay que tener en cuenta que el alumno no solamente aprende lo que es el currículum oficial, que sería lo que el docente le quiere enseñar de manera consciente, sino que paralelamente también aprende otras cosas, como por ejemplo cómo actuar con cada docente para agradarle. Por eso al final de la imagen dice, se le ve la cara frustrado del alumno que dice lo que hay que hacer para tenerlos a todos contentos. Es decir, que este alumno realizó diferentes observaciones y análisis de las conductas, de los comportamientos, actitudes de cada docente, para al final llegar a la conclusión de cómo tener que actuar con cada docente para agradarle, simulando o aparentando diferentes actitudes que se espera que ellos tengan. Con respecto a la segunda imagen y siguiendo con los alumnos, hay que tener en cuenta que el currículum no solo permanece oculto, sino que también contradice lo que está declarado o lo que está establecido en la institución. Por ejemplo, en la imagen que muestra una escuela alternativa y a un alumno atrapado en la silla. Esto quiere decir que una escuela, por más que sea alternativa y progresista, a la vez las mismas autoridades y los mismos docentes recurren a la descalificación, a la amenaza a través de sanciones, a las advertencias. Y esto impide que la misma escuela sea alternativa, impide que el alumno sea crítico, sea autónomo, sea participativo, ya que se siente amenazado por estas diferentes sanciones que la misma institución les está poniendo. Lo que está previsto, lo que está organizado, planificado, establecido, lo oficial. Bueno, en esta imagen se presenta o representa una persona planteando su programa de estudio, teniendo un poder como un grupo dominante, y están la sociedad, las otras personas, el grupo hegemónico, plasmando formalmente ese proyecto establecido o escrito por el cual se va a llevar a cabo. Hola, mi nombre es Lourdes Orellana y voy a hablarles sobre mis dos aportes en relación al texto de Alicia de Alba, que es Noción de currículum. Bueno, en este video voy a plasmar, representar una imagen en relación al texto leído. Quisiera explicar acerca de la lucha constante de los diversos grupos sociales, grupos dominantes o hegemónicos, por el cual el currículum educativo está atravesado. Alicia de Alba, al principio de su texto, nos menciona el concepto de currículum, entendiéndolo así como una síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa que está impulsada por esos diversos grupos sociales, esos grupos dominantes, cuyos intereses son diversos, contradictorios, que tienden a oponerse y resistirse a tal dominación. Es por eso que se produce esta lucha constante entre los diferentes grupos sociales. Es decir, que se lleva a cabo una confrontación en el cual estos distintos grupos sociales con los intereses opuestos luchan, hacen una negociación o imposición por determinar la selección de los contenidos culturales que conformarán ese currículum educativo. El currículum es arbitrario, se ejerce y se desarrolla el poder, pero está conformado por esos elementos diversos de los grupos sociales. Si estos distintos grupos sociales tienen una relación equilibrada de fuerza, se tienden a la negociación del currículum, pero si alguno se encuentra en una situación de fuerza menor, se tenderá a la imposición por aquel grupo que tenga una fuerza mayor, es decir, el Estado, que tiene una fuerza mayor, que es del poder dominante. Acá en esta imagen también está reflejada cómo la unión de una sociedad o la unión de un pueblo tienden a levantar la voz
para tener una negociación con ese poder dominante, que sería el poder del Estado. En este segundo aporte, esta imagen desarrolla también un concepto establecido por Alicia de Alba, que nos cuenta que los elementos culturales de un currículum se incorporan a través de aspectos formales estructurales, por medio de relaciones sociales cotidianas, que serían las creencias, los hábitos, la cultura, y también es importante los aspectos procesales prácticos, que serían la práctica de un currículum. Estos aspectos formales estructurales son las disposiciones oficiales, los planes, los programas de estudios, las organizaciones jerárquicas de la escuela. Quiere decir que es el currículum prescripto. Se define así como la propuesta oficial que está escrita en una documentación curricular, es decir, lo que está previsto, lo que está organizado.